Ya la tenemos en línea a Celeste Ruiz Díaz. La saludamos, Celeste, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, bien. Los maltratadores oficiales, hoy recién hablábamos de Alberto Fernández, que le recomendó al fiscal Luciani que cuide, que se cuide, que no le pase lo mismo que no se suicide. Que no se suicide. Acá el gobernador que le decía a la directora de esa escuela de Las Lomitas, usted tiene víboras en su rebaño, sí. Cuide sus docentes, que hay unas cuantas víboras ahí, en público y por televisión, en directo. El ministro González, que a todos los que lo critican dice, o que critican al gobierno, dice, pero fulano es un ñoqui. Y Mengana es tal cosa, y Celeste es tal cosa, y Gabriel es tal cosa. Entonces, ministros que descalifican a los que opinan distinto, ¿no? Y que luego nos hablan del amor, y que hay que estar en contra del discurso del odio. ¿Qué pensás, Celeste, de todo esto que está pasando? Bueno, a ver, yo creo, Gabriel, que quienes dicen que construyen desde el amor son quienes están construyendo desde el odio, ¿no? Pero estas antinomias no son nuevas. Estas antinomias se instalaron en el kirchnerismo, en el de Néstor inclusive, sí, en donde todos los que pensaban como ellos eran pueblo y todos los que no pensamos como ellos somos antipueblos, somos traidores, somos lo que se le ocurra a ellos decirnos, ¿no? Esta antinomia se instaló en el kirchnerismo, esta antinomia en Formosa los funcionarios cada vez la hacen más profunda. A ver, nosotros tenemos un gobernador que nos trató de bombolos a todos, es muy discurso. Entonces digo, a ver, repito lo que decía antes, quienes dicen que construyen desde el amor son quienes construyen desde el odio. A ver, Gabriel, no nos olvidemos, Victoria Donda, hoy titular del INADI, participaba de una actividad en donde habían fotos de Macri, de algunos funcionarios del último gobierno de Cambiemos, y hacían que la gente les escupa, que la gente, o sea, sí. ¿Qué hacían en la vía pública? ¿Qué hacían en la vía pública? Tenemos a Eve de Bonafini que prácticamente pretende que nos maten a todos. Sí. Es decir, ese es el fascismo reinante y eso es preocupante porque forman parte del partido político que gobierna, que debe ser el que debe encontrar la mesura, fundamentalmente de los funcionarios, Gabriel. A ver, yo no entiendo ni comparto, pero no es la misma gravedad cuando un militante allá del último escalón lo dice. No es sano, no es bueno y no está bien. Pero es peor cuando lo dice un presidente, un funcionario de primera línea, un funcionario del Ejecutivo Nacional o del Ejecutivo Provincial, el propio gobernador. Entonces lo que yo creo es que esta gente tiene que entender que la grieta, a ver, con la grieta no se termina por una cuestión discursiva. En este país va a dejar de haber grieta. El día que estos tipos puedan parar la inflación, el día que estos tipos puedan garantizar desde el gobierno una Argentina y una provincia realmente más igualitaria, Gabriel. Hoy la gente está mal, pero está mal de verdad, Gabriel. Hoy prácticamente el 50% de los argentinos es pobre. Años atrás, cuando uno hablaba de pobreza en la Argentina, hablaba de esas personas que, de acuerdo a nuestras últimas encuestas, estaban por debajo de la línea de pobreza porque no tenían trabajo, porque estaban desocupados. Hoy, Gabriel, un trabajador es pobre en la Argentina. Hoy trabajar no garantiza que uno llegue a fin de mes, no garantiza que uno pueda llevar un plato de comida todos los días a la casa. Y encima tenemos que aguantar que estos tipos nos digan que somos los enemigos, que no somos esclarecidos, que somos el antipueblo. Celeste, yo lo que propondría, sí. Primero quiero aclarar que Celeste es una activa dirigente de Evolución Radical, un sector de la Unión Cívica Radical, ha sido concejal de la ciudad de Formosa y hace rato que está
trabajando en organizando una fuerza política, un sector político a lo largo y a lo ancho de la provincia de Formosa. No es simplemente una vecina que llamamos para tomar un mate y escuchar su opinión. Celeste, en este sentido, lo que está advirtiendo es que no se puede hablar de amor, y no se puede hablar de paz, y no se puede hablar de buscar la paz social, sino le aseguramos a la gente un mínimo ingreso que le permita llegar a fin de mes, y que sobre todo aquellos que han logrado, por ejemplo, conseguir un trabajo, el trabajo que cobren, la plata que cobren a fin de mes, les alcance para comer. Porque estamos hablando de que en Formosa, la gran mayoría de, por ejemplo, de los empleados públicos, cuando cobra, y nos vamos a ver dónde está la línea de la pobreza, que está arriba de los 120.000 pesos, la mayoría, cuando cobra su sueldo, está por abajo de la línea de la pobreza. Y esa es absolutamente, como dice Celeste, antes los pobres eran los que no tenían trabajo, ahora son pobres los que tienen trabajo también. Es de terror esto. A ver, Gabriel. Celeste, no se te escucha bien, ¿eh? No se te escucha bien. No, vamos a tener que cortar. Celeste, vamos a hablar por línea directamente porque el internet no está funcionando, ¿eh? No. Vamos acá. No se escucha bien. Vamos a cortar la comunicación y te llamamos de vuelta por línea, ¿eh? Sí. Dale. Vamos a hacer eso porque de lo contrario, no se puede. Bueno, te leo algo más ahí mientras nos comunicamos con Celeste nuevamente. Los formoseños en la pandemia tuvimos el más grande de parte del gobierno y en especial de la policía. Amor, dijo Luis Delía. Lo oyente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que quiero volver a lo que decía Celeste, porque, a ver, ella nos saca un poco del tema del discurso del odio y del juicio y qué sé yo, y nos dice, ojo, no podemos hablar de paz social si la gente está en una pobreza generalizada y creciente, ¿no? Sí. Hoy más de la mitad de los argentinos son pobres. Y no es un dato menor esto. A ver, en la década del 70 había un 4 o 5% de gente pobre. Escuchen, 4 o 5%. ¿No? Ya le tenemos nuevamente a Celeste, recuperamos la comunicación. ¿Cómo te escuchamos? Ahora sí. No, estaba diciendo que en la década del 70 la pobreza era un 4 o 5% de la población argentina. Y ahora, como vos decís, es más de un 50%. Y no podemos dejar pasar, no es simplemente, mira, el INDEC dice que la mitad de los argentinos son pobres. Eso es una tragedia nacional. Eso... Pero es una tragedia, tal cual lo decís, Gabriel, a ver, es una barbaridad. Estamos hablando que en un país donde no faltan recursos y riquezas naturales, porque si hay algo que los argentinos tenemos que agradecer es que recursos naturales en nuestro país sobran, y sin embargo la mitad de nuestra población es pobre. Otra cosa. Lo diría Alfonsín, que en Argentina hay pobreza no por falta de recursos, sino, digamos, por otra cosa que hay que tener en cuenta ahora que estamos viendo lo de Ucrania y todo eso, no estamos en una situación de guerra, no salimos de una guerra. Porque la gente de un país se empobrece en masa cuando hay una guerra, porque la guerra destruye las fábricas, destruye los hogares, destruye donde la gente trabaja. Entonces la gente se empobrece porque pierde su trabajo, pierde su lugar de donde conseguía su sustento. Pero esto no hemos pasado nosotros por una situación de guerra, no estamos en guerra, no estuvimos en guerra. No hubo... A ver, la Argentina está empobrecida, Gabriel, la Argentina está empobrecida porque venimos de varios gobiernos que se roban todo, y digamos las cosas como son. Cuando estos tipos dicen que hay que bajar el gasto público, claro que hay que bajar el gasto público. Y el gasto público, Gabriel, hay que bajarlo, por ejemplo, suspendiendo todos los ñoquis. Yo te digo algo, Gabriel, yo fui concejal, como vos lo dijiste. Si uno mira la planta que debe tener el Consejo Municipal, la planta de empleados, o sea, directamente no entraríamos todos en el edificio en el que deberíamos entrar.
Ahora me pregunto yo, ¿dónde están todas esas personas? ¿Dónde están esas personas que dicen que trabajan en el consejo y nunca trabajan? Lo mismo pasa en el municipio, lo mismo pasa en varias dependencias del Estado provincial. Eso es gasto público manteniendo el ñoqui de este gobierno. Eso es gasto público. Gasto público es, el otro día estaba viendo en las noticias, gasto público es que el ministerio de Aníbal Fernández se gastó como 20 millones de pesos en sanguchitos para Ágapes. Eso es gasto público. Y gasto público, Celeste, es que 2 veces por semana Gildo alquila un jet privado que nos cuesta $20.000 a los formoseños cada viaje, cuando perfectamente puede ir como cualquier hijo de vecino, saca el boleto en aerolíneas y se va en avión, pero muy cómodamente. Si quiere él, como es en clase, como es primera clase, y listo. Pero no quiere juntarse con la gente, quiere tener un jet privado. ¿De dónde salió que antes no tenía para andar en moto y resulta que ahora anda en jet privado? Es decir, se le subió el humo a toda esta gente. Eso es lo que hay que hablar, Gabriel, porque esa es la realidad. Y lo peor de todo es que vivimos en un país en donde cuando la justicia pretende juzgarlos, empezamos con estas barbaridades. Empezamos con que queremos modificar la Corte Suprema, empezamos con atacar a los jueces, entonces empezamos a generar una crisis, porque la verdad que yo no me hago cargo de eso, empiezan a generar una crisis institucional tal, ¿me entendés?, que hace que la Argentina, a los ojos de afuera, a los ojos del inversor, de afuera y de adentro, no sea un país serio, no sea un país predecible. Yo te pregunto, Gabriel, si vos fueras un gran empresario que tiene capital para invertir, ¿vos invertirías en la Argentina, en donde un día las reglas son estas y al otro día se le ocurra a un ministro, a un presidente, a una vicepresidenta cambiar las reglas completamente? Y está a la vista de que se están yendo, todos los días se va una empresa. Gabriel. Pero se van las empresas nacionales, se van las empresas internacionales, las empresas multinacionales, y esto para la Argentina es un problema, porque se va la inversión genera trabajo, el trabajo genera consumo, y estas son las políticas que hay que empezar a generar justamente para revertir esta situación. Pero este gobierno hace todo lo contrario. Todavía estamos esperando saber los argentinos cuál es el plan de gobierno de este gobierno. No lo sabemos. ¿Cuál es el plan económico? No lo sabemos. Entonces un día el dólar está a 230, otro día baja a 200, otro día sube a 220 y estamos así. Es el día a día de un despelote tal, digamos, que lo único que hace es complicarle la vida a la gente, pero para más allá, la solución para encontrar la paz social es suspender el juicio a Cristina. No, la paz social se genera con trabajo, la paz social se genera con educación, con salud, la paz social se genera con el hecho de que un tipo que trabaja 8, 10, 12 horas por día, cuando llega a fin de mes no tiene que preocuparse si le va a alcanzar para dar de comer a su familia o no. Así se genera la paz social, generando un país serio, un país predecible, un país donde se pueda vivir producto del esfuerzo de uno. No un país en donde la mitad de la Argentina trabaja y encima que no le alcanza tiene que mantener a la otra mitad. ¿Por qué? Y porque son organizaciones, que si no te paran el país, que si no se da el estallido social, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez hay más planes, y cada vez se aumentan los presupuestos a los planes, pero no se genera trabajo. Entonces este país va a explotar, Gabriel, porque es inviable, es como cualquier economía doméstica. ¿Uno puede gastar más de lo que tiene? No puede gastar más de lo que tiene. En un momento todo se corta, en un momento explota, en un momento no te alcanzan más la tarjeta de crédito, en un momento el de la despensa no te da más fiados. O sea, bueno, y la Argentina está yendo rumbo a eso. Estamos yendo rumbo a eso. Entonces, la respuesta del gobierno son tapar los baches. Subió la inflación, bueno, no generamos una política pública para bajarla, aumentamos los planes, generamos un plan nuevo, vamos a dar más ayuda acá. No sirve, porque a la inflación galopante que tenemos, ese aumento que le dio a los planes sociales, dentro de un mes no sirve más.
No sirve más tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos los meses aumentar los planes. Hay que generar trabajo, y para eso hay que generar inversión, hay que llamar a los inversores, pero ningún inversor con dos dedos de frente quiere invertir en este país de loco. Esa es la realidad. Por otro lado, lo escuchaste a el senador Mayans, ¿no? Que dice, Sí. Si quieren paz social, suspendan el juicio a Cristina. ¿Mm? Y Eso es una amenaza. Es una amenaza, ¿no es cierto? Es una extorsión. ¿Qué quiere decir el senador Mayans? Que si el juicio sigue su curso, que es lo que corresponde, porque todos deberíamos de ser iguales ante la ley, entonces, ¿qué quiere decir el no va a haber paz social? ¿Qué significa eso? ¿Que van a seguir haciendo marchas, que van a seguir generando conflicto, que van a seguir generando caos social para que no se la juzgue a Cristina? Yo interpreto eso cuando lo escucho al senador Mayans. Lo que es de una gravedad institucional tremenda. No solamente estamos hablando de un senador nacional, sino que aparte es el presidente del bloque de la bancada oficialista en el Senado de la Nación. Sí, totalmente. Entonces es una barbaridad lo que dijo, porque nos extorsiona a toda la sociedad, pero fundamentalmente extorsiona a la justicia. Sí. Eso es lo que hace. Es tremendo lo que dijo. ¿Te imaginas que los jueces del Tribunal Oral Federal que la está juzgando a Cristina, cuando la escucharon dijeron, che, ¿y ahora qué hacemos? Porque Pero este tipo nos está poniendo una pistola en la cabeza, como hizo el brasilero. Pero es que es así, es extorsivo lo que hizo, es una barbaridad lo que hizo. Yo espero que realmente, a ver, porque también digo otra cosa, estas son declaraciones que tienen que tener una sanción. Victoria Donda, sí. Victoria Donda, que dijo que esa pistola y ese gatillo lo jalaron Macri, dio nombre de periodista. Sí. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Qué le pasa a esa mujer? O sea, es una barbaridad que haga esas declaraciones. El presidente, en cadena nacional, diciendo que somos todos culpables, los miembros de la oposición, los medios. No. Y el presidente que le dijo a Luciani, cuídate, no te suicides. Y no te suicides, es casi que le dijo, cuídate y no te caigas arriba de un revólver. O sea, estamos, digamos, en una situación realmente de mucha locura, Gabriel, de mucha locura, y quienes tendrían que estar poniendo paño frío y quienes son los responsables de esta situación y fundamentalmente de los destinos de este país, son estos irresponsables. Entonces, yo la verdad espero que reflexionen, espero que se llamen a la cordura, espero que entiendan que ese no es el camino, espero que comprendan que lo que hace falta, Gabriel, es racionalidad, que lo que hace falta es mesura, que lo que hace falta es que se sienten en una mesa de diálogo, pero esto no puede seguir porque la escalada de violencia va a ser cada vez peor. Y esto termina mal, siempre termina mal, y el Partido Justicialista es el que más tiene que saber lo mal que siempre terminan estas cosas. Basta, no lo hagamos, no repitamos de los errores de la historia. La violencia nunca es el camino, y la violencia verbal, es tremenda, y lo digo por parte de funcionarios de la primera línea. Es tremendo lo que están haciendo. Entonces digo, que no sean tan hipócritas de decir que construyen desde el amor cuando sus dichos y sus acciones demuestran lo contrario. Que no sean tan hipócritas de decir que los odiadores somos los otros cuando la irresponsabilidad viene por parte de ellos. Totalmente. Celeste, te agradezco, No, por favor, te agradezco a vos, Gabriel, que bueno, siempre nos brindás un espacio para poder decir nuestras ideas, y eso es muy importante. No, es importante que haya gente que esté dispuesta a levantar el teléfono y a decir lo suyo, porque acá en esta provincia que queremos tanto y que sufrimos tanto, hay gente que no se anima a hablar en público porque tiene miedo de que le pueda pasar algo,
o que le hagan algo, y están los funcionarios que tampoco se animan a hablar en público porque tienen miedo que los reten. Entonces, hay funcionarios que nosotros los queremos llamar para que nos cuenten de su trabajo, de cómo está la cosa, de qué están haciendo, y no quieren salir en un medio que ellos dicen crítico, pero simplemente que es independiente, porque tienen miedo de que los reten. Muy pocos se animan a salir. Y después tenemos gente del otro lado, digamos, gente que está padeciendo situaciones, y vos le decís, ¿vamos a hablar de este tema en la radio? No, porque mi hijo trabaja en no sé dónde, y mi esposo en no sé dónde, y mi hija no sé qué, y mi cuñado tal otra. Entonces, todo el mundo tiene miedo a hablar. Entonces te encontrás con que se cuentan con los dedos de una mano o de dos manos, digamos, la gente en la provincia que se anima a salir y a decir lo que piensa, lo que ve, lo que está pasando. Bueno, hay que animarse, hay que romper el miedo. Nosotros no tenemos que naturalizar estas situaciones, no tenemos que naturalizar lo que ellos creen que han logrado, que es ser los dueños de nuestras vidas. Nosotros tenemos que salir, a ver, Gabriel, yo siempre digo, si nosotros no peleamos por nosotros, nadie lo va a hacer. Y los formoseños tenemos que pelear por nosotros, tenemos que pelear para que tengamos una provincia realmente libre, con una democracia de verdad y no esta simulación que tenemos que pelear para que tengamos sueldos dignos. Fíjate vos, Gabriel, somos la provincia donde los funcionarios tienen las dietas más altas del país, pero los trabajadores tienen los sueldos más bajos. Y nuestro gobernador, como decías bien vos, se pasea en jet privado todas las semanas, como si fuera que a los formoseños nos sobra la plata. No tenemos ni cloaca, ahí recorramos el interior, no hay ruta, las rutas están hechas pomadas, no hay asfalto en ningún lado, no hay agua potable, pero el señor se gasta eso toda la semanita para ir a Buenos Aires a bancar a estos delincuentes, acompañar a estos delincuentes, y lo tiene que pagar en dólares. Él tiene dólares, porque el resto de los humanos acá no conseguimos ni un dólar nunca más. Entonces, esas cosas no las podemos naturalizar. Celeste, los formoseños no merecemos una educación de calidad y una salud de calidad. Hay que salir a pelear por eso. Hoy más temprano hablábamos con una docente y yo le decía, debe ser la única provincia del país donde está naturalizado y aceptado que los docentes no tienen personal de maestranza en las escuelas. No hay portero, no hay gente que limpie, no hay gente que cocine. Todo tienen que organizar los docentes de su bolsillo o del bolsillo de los padres. Y está aceptado, y es una locura. En todo el resto del país... A ver, hay escuelas en donde los padres se turnan, te digo porque mis amigas que tienen hijos en edad escolar me lo cuentan. Hay escuelas donde se turnan los padres, un día le toca ir a limpiar a uno, otro día le toca ir a limpiar a otro. Estamos todos locos. Y la gente acepta de que eso es normal. La gente acepta de que el director tiene que poner de su bolsillo o del bolsillo de los docentes. Exacto. O los padres tienen que pagarle a la señora que cocina. ¿Por qué acepta la gente? ¿Por qué acepta la gente, Gabriel? Porque no es una práctica que lleva 1 o 2 años. Claro. Se terminó arraigando en la sociedad porque es una práctica que lleva décadas. Sí. Desde el año 95 tenemos este mismo gobernador, Gabriel. Hay personas que fueron a la primaria, a la secundaria, fueron a la universidad, se recibieron y vieron un solo gobernador en toda su vida. Así es. Entonces, al repetirse esto durante un cuarto de siglo, a ver si lo entendemos, un cuarto de siglo, sí. ¿Cómo la gente no lo va a terminar naturalizando? A ver, los docentes, hablábamos del... a ver si nos entendemos, prácticamente el 40% del sueldo de un docente es no remunerativo. ¿Qué significa eso? Que está en negro y que el día de mañana, cuando se jubilen, no entra en la jubilación y por ende los docentes terminan cobrando 2 mangos. Totalmente. 2 mangos. Por eso hay docentes que hasta su último esfuerzo y hasta lo último que le da el cuerpo van a dar clase porque saben que el día que se jubilen no van a tener para nada, no van a llegar a... Bueno, tampoco se llegan y les sobran con lo que ganan, pero va a ser peor aún. Tal cual. Eterno reclamo de los docentes formoseños, eterno reclamo de los docentes formoseños.
Y ahora te digo que se suma lo de los policías. Los policías también están cobrando una parte importante de su sueldo en negro. Celeste. Exacto. Celeste, nos tenemos que despedir. Perfecto. Tenemos otros entrevistados. Te agradezco muchísimo que nos atiendas y que nos cuentes lo que pensás.